¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al segundo día del devocional semanal. Estamos en esta semana hablando acerca de el Dios que limita nuestras tentaciones. Y vamos a leer la palabra de Dios, por supuesto, como lo hacemos siempre, porque de ahí es donde partimos para extraer las verdades y los principios que edifican y bendicen tanto nuestra vida espiritual. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió acerca de este tema tan importante para nosotros los creyentes en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Leemos juntos, les pido que me acompañen allí. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una de las características, o mejor dicho, uno de los atributos de Dios es que Dios es fiel. Dios es fiel. Y dice que en su fidelidad, Él no va a permitir que nosotros tengamos que enfrentar tentaciones que no seamos capaces de poder soportar. O sea, no vamos a tener que enfrentar tentaciones en la vida que no vamos a poder resistir. ¿Quién es el que sabe lo que aguanta o soporta un motor sino el que lo fabricó? ¿Quién es el que sabe hasta qué punto nosotros podemos resistir o aguantar sino Dios, que nos conoce? Y que nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque aún nuestro conocimiento, no solo de Dios, sino de nosotros mismos, es un conocimiento limitado. Esa es la realidad. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice que si estamos enfrentando luchas y tentaciones que nos parecen insuperables, nosotros no tenemos que olvidarnos esta verdad. A nosotros quizás nos parezca insuperable y que va más allá de nuestras fuerzas, pero no hay que olvidar lo que dice la palabra de Dios, que es verdad. No hay que olvidar esta verdad. Dios no permitirá en tu vida ninguna tentación que no seas capaz de resistir, que no seas capaz de aguantar. En otras palabras, no vendrá nunca, ni ha venido, ni está viniendo sobre tu vida ninguna tentación que sea capaz de destruirte y de aplastarte. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitirá. Sencillamente, simplemente y también tan poderosamente como es la verdad, que esto nos conforta y nos consuela, Dios no lo permitirá. Ahora, esto no quiere decir que Dios va a impedir todas las pruebas, que Dios va a impedir todas las tentaciones. Si alguno está soñando en que Dios impida las tentaciones y las pruebas en sus vidas, la única manera de que eso suceda es que Dios te lleve al cielo. Y no creo que ninguno de los que están mirando estén haciendo planes para irse al cielo todavía. Todos nos queremos ir al cielo algún día, pero todavía no. Esa es la realidad. Así que nosotros no tenemos que tampoco pensar de manera ingenua que Dios va a obrar de manera tal de que va a impedir todo tipo de tentación y pruebas en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pedro, en una de sus cartas dice que no tenemos que sorprendernos si nos encontramos pasando por diversas pruebas o enfrentando tentaciones en la vida, porque esto es común y esto es normal. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros estamos enfrentando tentaciones? Lo que hace Dios es limitar las tentaciones, limitar la tentación a la capacidad de lo que nosotros o nuestra fe puede soportar y puede aguantar. Lo hace porque es un Dios amoroso, lo hace porque es nuestro Padre y lo hace porque Él tiene un compromiso con nosotros de guardar, proteger y cuidar nuestras vidas. No solamente el Señor entonces limita las tentaciones, Él obra de esta manera. Él no impide la tentación, pero sí las limita a la capacidad que nuestra fe es posible de que pueda aguantar. Pero también hace otra cosa. Según la palabra de Dios, dice que el Señor te provee una salida.
para poder resistir, para poder vencer la tentación. Entonces, por un lado tenemos Dios obrando, limitando la fuerza, el poder destructivo de la tentación para que sea acorde a nuestra fe y que nuestra fe lo pueda resistir y vencer. Y por otro lado, el Señor te provee una salida para poder resistir y para poder vencer cualquiera sea la tentación. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Es que si estás pasando por una tentación, si te va a tocar pasar por tentaciones, si pasaste por tentaciones, Dios en alguna manera está demostrando confianza en vos. O sea, es como que Él te estuviera diciendo, confío en que vas a poder manejar esto. Porque si Él supiera que vos no podés manejarlo, no podés enfrentarlo, no lo permitiría. No permitiría ninguna clase de tentación para la destrucción de tu vida. No lo permitiría. Por eso, cuando enfrentamos tentaciones, es como si Dios nos dijera, ok, sé que podés manejar esa situación. Así que no nos quejamos en la tentación. No reclamamos ante la tentación. Al contrario, nos mantenemos firmes, nos determinamos a no ceder, usamos la medida de fe que nos ha sido dada, confiando en esta promesa que el Señor nos ha dado, de que Él nos ayudará en medio de la tentación, limitándola y también proveyendo una salida para nosotros. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes en la tentación, mantenernos determinados a no ceder ante la tentación, ante el pecado, y Dios siempre va a proveer una salida, que no siempre será la que nosotros nos imaginamos. De eso vamos a hablar también esta semana, de las maneras inesperadas que Dios obra para darnos salida en medio de duras tentaciones que nos toca enfrentar. Pero de algo tenemos que estar seguros, ya sea de una manera clara esa salida de la tentación, o sea que Dios actúe de una manera inesperada, la confianza que tenemos es que Dios actuará, de que no nos dejará librados a nuestra propia fuerza y a nuestra propia capacidad. Podemos tener confianza en esta verdad. Hasta mañana. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en el devocional de la Casa de la Bendición. Chao.